Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 33 años al servicio de la medicina preventiva. Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte. Locución y presentaciones Oscar Di Profi. Hablemos de Salud por Ecomedios y para todo el país. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y al mal tiempo, buena cara. ¿Cómo están ustedes? Hoy es un día muy especial y si no es especial, lo vamos a hacer nosotros. Como siempre, no me voy a cansar de repetirlo, nuestros amigos, yo uso estos dos, cada uno verá cuál usa, pero la mayor protección, distancia, etcétera, etcétera. Bien, les comento que para la Argentina y para Brasil, el día de hoy es el Día del Amigo, debido a que el señor Enrique Ernesto Febraro envió justamente el 20 de julio, cuando llegó el hombre a la luna, 1000 postales para sus amistades. Y bueno, quedó instaurado el Día del Amigo. Mando un beso muy grande a todos mis amigos porque realmente en esta carrera que tengo 33 años y en otras también, tengo infinidades de amigos. Pienso que es el tesoro más grande que podemos tener los seres humanos. Bueno, les comento que acá vamos a tener hoy otros 3 amigos. La doctora Landa Pulido, especialista universitaria en neumonología. Ella es neumonóloga del Sanatorio Delta de Rosario. Va a hablar acerca de todo lo que necesitamos, ¿no es cierto?, saber del COVID, porque siempre hablamos de lo mismo. Vamos a ver si podemos hablar de algún otro aspecto que quizá es muy importante y lo dejamos de lado. También nos va a visitar el doctor Delfo Giacomone, es médico reumatólogo infantil del Hospital Italiano de La Plata y de la nueva clínica del niño también de La Plata. Va a hablar de enfermedades reumáticas autoinflamatorias en niños y en adultos, porque uno piensa siempre en el adulto mayor, pero se da en niños, en adolescentes y en adultos. Bien. También estamos con otra gran amiga, compañera de lucha, amiga de lucha, ¿no es cierto?, dentro de las asociaciones. Ella es Verónica de Pablo, cofundadora de la Fundación Lautaro Te Necesita. Nos va a comentar quién es Lautaro, por qué nos necesita y cuántos Lautaros hay en el mundo. El tema es el funcionamiento de la asociación y todo lo que esta mujer, que es una fortaleza, está realizando desde hace muchos años. Y ya le doy los muy buenos días a la doctora Landa Pulido. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo estás, Ana María? Un gusto escucharte y un gusto ahora verte. Te voy a tutear porque sos joven, ¿no es cierto? Ay, muchas gracias. Te amerito a que por favor digas lo mismo de mí.
Bueno, Igualmente yo te tuteaba. sí, 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 por las dudas. Yo antes, cuando empecé, le decía de usted a los médicos porque era como que sentía una falta de respeto, ¿no? Y después con el tiempo el respeto pasa por otro lado, no por ese lindo tuteo con, bueno, con respeto, con sinceridad y acerca más el tuteo. Bien, Tal cual. vamos a hablar de eh, qué pasa con el COVID, ya lo sabemos, cuántas veces puede llegar a repetir, qué pasa con el post-COVID, porque uno se encuentra con jóvenes que dicen, ah, yo lo tuve, no me hizo nada, lo tuve una vez, lo tuve 2 veces. Te escucho, por favor, Pulido. Bien. En realidad a mí me encanta hablar sobre el síndrome post-COVID, pero por una cuestión de que es lo más, la consulta más frecuente que tenemos ahora en el consultorio de neumonología, ¿sí? Casi un 80% de las consultas son pacientes jóvenes y no tan jóvenes que vienen por síntomas después de haber padecido COVID. Creo que se viene una nueva era y una nueva conjunto de signos y síntomas que vamos a tener que manejar. Cuando hablamos de qué es un síndrome post-COVID, ¿sí? O long COVID, que la escuela inglesa habla de long COVID, se dice que los síntomas que persisten, ¿sí? Luego de 4 semanas que el paciente comienza con síntomas, ¿sí? Y son obviamente derivados de una infección de COVID. Hay muchísimos síntomas descriptos, ¿sí? Hay más de 600, pero hay como un top 50, ¿sí? Que a la cabeza da la fatiga o el cansancio. ¿Sí? El paciente, después de 4 semanas de haber presentado la infección, persiste con mucha fatiga y con mucho cansancio. También está obviamente la agitación o la falta de aire, también trastornos en el olfato, en el gusto. Y otro síntoma que es muy importante y se está viendo bastante frecuente es la llamada niebla mental. ¿Qué es la niebla mental? Consiste en o trastornos en la memoria, las llamadas lagunas mentales, trastornos en la concentración, el paciente tiene dificultad para concentrarse, con todas las alteraciones que esto acarrea, ya sea en su rutina diaria, en su vida social y sobre todo en la parte laboral, ¿sí? Que esto le trae bastantes trastornos y la duración, que esto justamente es lo que más nos vienen a la consulta, es la pregunta, ¿cuánto va a durar, cuánto me va a durar esto? Y lo aproximado son más o menos 3 meses, ¿sí? Que es lo más frecuente. Hay mucho escrito sobre esto, hay un trabajo, por ejemplo, de Lancet que cita el 30%, y un 30% que dura más de 9 meses, o sea, que persisten después de 9 meses con algún síntoma. Y Pulido, te hago una pregunta. Sí. ¿Se puede ver alterado, digamos, algún órgano del cuerpo? ¿Y hay algún tipo de medicación para este dolor tan intenso como es y continuo, ¿no? Bien. En realidad no es que el paciente, hay que ver 2 pacientes. Está el paciente que pasó por un COVID leve, con un paciente que por ahí tuvo un poco de fiebre, tuvo tos, y tuvo por ahí pérdida del gusto y del olfato y la pasó el aislamiento en su casa, ¿sí? Bien. Y está el otro paciente que requirió internación o requirió oxígeno suplementario, que tuvo una neumonía por COVID, por ejemplo. Que lo entubaron, ¿no? Un paciente distinto. Que requirió o no asistencia respiratoria mecánica. No sé si lo intubaron o no, eso es otro motivo. Claro, es como que vamos aumentando en gravedad. Aquel paciente que requirió internación, ¿sí? Tiene más predisposición a tener algún tipo de secuela o también a nivel del pulmón ver algún tipo de alteración. Lo más frecuente es que veamos alteraciones inflamatorias. Acordémonos que el virus ingresa por vía respiratoria, ¿sí? Y a nivel pulmonar el pulmón se defiende inflamándose, ¿sí? Entonces, por eso, uno de los síntomas más frecuentes es el que el paciente a veces le falte el aire, ¿sí? Porque justamente hay zonas en que están inflamadas.
Y eso lo podemos, depende de la gravedad del paciente, ya sea el que se quedó en su casa, que sería algo leve, versus el que requirió internación, y ni hablemos si requirió asistencia respiratoria mecánica, o sea, intubado. Ese tiene más chance, ¿sí?, de tener alguna alteración a nivel pulmonar. Claro, y Pulido, se dice que algunas veces los más jóvenes lo pasan sin darse cuenta. Porque en esta temporada de invierno cualquiera se resfría y bueno, lo pasan como un resfrío común, pero luego empiezan a tener todos esos síntomas. Tal cual, ahí es cuando se empiezan a dar cuenta. La diferencia también que estamos viendo es que hay pacientes que saben que tuvieron COVID y después de las 4 semanas persisten con síntomas, y hay pacientes que es oscilante, que tuvieron unos días de síntomas, después viene la calma, y después de 2 semanas empiezan con síntomas como fatiga, como cansancio, ¿sí?, desmedido, obviamente, o alteraciones en olfato, o empiezan a agitarse, ¿sí? Y ahí retrospectivamente pueden darse cuenta que quizás tuvieron COVID. Y por ejemplo, por ejemplo, yo he conocido gente, ¿no es cierto?, que se siente hipersensible y le falta, digamos, el poder de la concentración. Sí. Es lo que hablaba de otro trastorno post-COVID, que es esta niebla mental, que uno de los síntomas es esa falta en el poder de la concentración. Y obviamente con las alteraciones que esto acarrea a nivel social y a nivel laboral. No hay un porqué, porque uno dice, ¿por qué perduran estos síntomas? ¿Sí? Todavía obviamente está todo muy verde, está todo en estudio. Hay muchas teorías que hablan de esto, desde reservorios del virus en la mucosa intestinal hasta o a nivel del tronco encefálico, hasta alteraciones en la propia inmunidad del paciente desconocido hasta antes, o una hiperrespuesta, ¿sí?, como que responde de más a nivel de nuestros anticuerpos, nuestra inmunidad. Pero en realidad ninguna teoría en sí está validada. Todavía no sabemos por qué después de un COVID leve, por ejemplo, persistimos con síntomas, ¿sí?, a veces iguales, a veces distintos, y por qué se pueden extender hasta 3 meses o quizás más. Hay gente que por ahí no, que la cursó asintomática o cursó muy leve y después no tiene más síntomas, ¿sí? Se dice que más o menos entre el 10 y el 15% de pacientes tienen un long COVID o un síndrome post-COVID persistente. Y Pulido, por ejemplo, están las personas que recibieron, por ejemplo, las personas adultas mayores, que recibieron la primera dosis de la Sputnik y no llega a la segunda. Y, por ejemplo, ponen 89 días, ¿no?, el periodo, o 91, según la vacunación, y están desesperadas porque dicen, entonces estoy expuesta. Sí, en realidad, obviamente que esto no se preveía que iba a ser tanto tiempo, fue la primera, la idea fue después de 3 meses hacer la vacunación en diferido de la segunda dosis. Exacto. ¿Sí? Y ahora, como no llega la segunda dosis diferida, van a probar seguramente con la vacunación heteróloga. Ya hay algunos que recibieron la segunda de Sputnik, pero ya se sabe que no va a haber para todos segunda de Sputnik, ¿sí? Entonces van a probar con la vacunación heteróloga. La vacunación heteróloga quiere decir recibir una segunda dosis de otra vacuna. Por ejemplo, una AstraZeneca y una Moderna, que son las que están llegando. Ahora bien, yo pregunto porque hay mucha ignorancia en el tema, porque como bien dijiste vos, esto es todo nuevito. ¿Cómo no nos vamos a negar, pero cómo sabemos que es un refuerzo, el refuerzo final de la otra recibida? Bien,
Sabemos que la segunda dosis es un booster, que quiere decir un refuerzo de la primera. El hecho de que ya tenga una primera dosis, en este caso vamos a hablar del Sputnik, ¿sí? El hecho de que ya tenga una primera dosis de Sputnik da más de un 90% de eficacia, ¿sí? Y en cambio, recibiendo una segunda dosis de Sputnik va hasta casi el 97%. Ajá. El hecho de no tener una segunda dosis de Sputnik, sino que tenemos una dosis de AstraZeneca o una dosis de Sinopharm o de la que nos toque, ¿sí? Cualquier vacuna, segunda dosis que nos toque es buena y debe ser aceptada, ¿sí? Habla de no es que altera la eficacia que tuvo la primera dosis, ¿sí? Que ya es muy buena, ¿sí? Y además, todavía a nivel Argentina todavía no tenemos resultados porque recién se están recibiendo las muestras de vacunación heteróloga. La vacunación heteróloga habla de la combinación, ¿sí? Pero a nivel internacional se ha hecho este tipo de vacunación y han dado muy buenos resultados en cuanto a anticuerpos, en cuanto a eficacia y anticuerpos contra COVID. Bien, Pulido, quiero que le dejes un mensaje a tantas personas que están muy reticentes de la vacuna, otros que tienen miedo que ya pasó tanto tiempo, qué va a pasar con ellas. Un mensajito. Bien, bien. Como le digo a todos los pacientes en el consultorio, la vacunación lamentablemente es la única arma que tenemos en este momento, la única a la que podemos acceder, ¿sí? Además de protegernos, como ya sabemos habitualmente, ¿sí? Pero en realidad de esta salimos todos juntos y la vacunación, ya sea por cualquiera es buena, sea Sputnik, sea Sinopharm, sea AstraZeneca, ¿sí? Todas generan anticuerpos, todas generan inmunidad, no solo de anticuerpos, sino también de nuestras células de defensa, ¿sí? Bien. Así que cualquiera, ¿sí? Primera, segunda dosis, tenemos que completar el calendario, si nos llaman y si nos tocan, tenemos que aceptar. Perfecto, Landa, sos una excelente especialista y no todos tienen la claridad para la transmisión. Como siempre digo, hay que hablarle a doña Teresa, porque para hablar con otros términos que hablan algunos profesionales de la salud tienen los congresos y las jornadas. Así que ya pasaste tu primera prueba, ya perteneces al staff. Te mando un beso muy grande y hasta luego. Muchas gracias. Bien, y ya estamos por ahí con el doctor Delfo Giacomone, que yo ya lo presenté. Doctor Giacomone, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. ¿Ustedes bien? Bien, bien, contenta. Contenta porque estoy trabajando, entonces tengo que estar contenta. Y aparte lo que uno ama, ¿no? Lo que a uno le gusta. Doctor, se supone que a usted su profesión, obvio, ¿no es cierto?, le tiene que gustar bastante. Y yo le cuento personalmente, yo tengo una enfermedad poco frecuente, que ya casi todos lo saben y están cansados de escucharme, que es la fiebre mediterránea familiar. Entonces sabemos que es una enfermedad reumática, pero sabemos los que las tenemos. Y la gente que me conoce me dice, ¿y Ana María, dónde vas? Y voy al reumatólogo. Ahora tenés artritis o artrosis, me dicen, porque desconocen que existen enfermedades reumatológicas y autoinflamatorias también, ¿es así? Es así, tal cual, y quiero agradecerle puntualmente la invitación para hablar de este tema, porque a pesar de todo lo que hablamos, de la difusión que hacemos a través de los grupos de pacientes, de grupos de padres, sigue existiendo el concepto de que las enfermedades reumáticas, por un lado, son patrimonio de la población adulta. Cuando hablamos de enfermedades reumáticas en los niños, mucha gente se queda asombrada. Y por otro lado, se asocia también, tal como lo refirió muy bien, la palabra reumatismo a la articulación, ya sea artrosis, que es el mecanismo degenerativo, o artritis, que sería el proceso inflamatorio de la articulación, y quedan de lado un montón de patologías que no tienen compromiso articular. Dentro de esas patologías tenemos fundamentalmente, bueno, las autoinflamatorias, que sería el tema puntual que nos convocó.
Y las enfermedades autoinflamatorias son algunas muy nuevas, algunas se están conociendo ahora, y hay otras que son muy viejas, que son de años, como es el caso de la fiebre mediterránea familiar, que ya la estudiábamos en medicina en aquellos años y que no se sabía con exactitud cuál era el mecanismo de producción, y menos todavía se hablaba de autoinflamación. Era una más dentro del resto de las enfermedades. Las enfermedades autoinflamatorias son un grupo de enfermedades que se caracterizan por presentar fiebre, ya sea fiebre intermitente, otra fiebre continua, que son de causa hereditaria, algunas con una herencia recesiva, quiere decir que para que se produzca la enfermedad tienen que tener el papá y la mamá los dos genes, y otras que son de causa dominante. Esto lo que quiere decir que con un solo gen presente alcanza para definir la enfermedad. Y estas enfermedades genéticas se originan en mutaciones. La mutación es la ruptura de un gen que da origen a un gen nuevo, modificado, y que en algunos casos puede dar origen a estas enfermedades. Todas estas autoinflamatorias tienen estas características. Son enfermedades hereditarias y ocasionadas por mutaciones. Doctor Giacomone, le quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, usted lo acaba de decir, y también yo he leído muchísimo acerca de la enfermedad. Y a ver si yo entendí bien. Usted dijo que para que, por ejemplo, un hijo de una persona con una enfermedad autoinflamatoria lo herede, lo tiene que tener la madre y el padre, si no, no lo hereda. Si es recesiva, puede ser portador, pero no necesariamente padecer la enfermedad. Si es dominante, en ese caso tiene más probabilidades de heredarlo. Por ejemplo, el hijo de un papá o de una mamá que tenga la enfermedad y de una que esté casado con una persona que sea portadora, en ese caso los hijos van a tener el 50% de posibilidad de tener la enfermedad. O sea que de cada 4 chicos, 2 pueden tener la posibilidad de heredarla. En cambio, si una persona es portadora y el papá es portador, por ejemplo, y la mamá es sana, no tiene ni la enfermedad ni es portadora del gen, la descendencia de esa familia va a tener un 50% de posibilidad de tener portadores y un 50% de posibilidad de no tener el gen que traslade la enfermedad. Uh-huh. Perfecto, doctor. Bien. Es más fácil explicarlo con un lápiz y papel o con un dibujito para que se entienda bien. Yo siempre lo paso por mi enfermedad, ¿no es cierto? Que la diagnostiqué, no puedo decir porque yo no soy médica, la descubrí como Colón. Descubrí la enfermedad a una edad avanzada, porque hace 3 años atrás. Y de pronto lo que yo hice fue retrotraerme, ¿no? Yo conocí, obvio, a mi padre, a mi abuelo no lo conocí porque murió joven, mi padre nos contaba que el bisabuelo murió joven, él, el mayor, 56 años, subdiagnosticado, o sea, mal diagnosticado, porque él tenía fiebre mediterránea familiar y el diagnóstico era reumagotoso, doctor, o brucelosis, ¿no? Tuvo una variedad. A partir de los 30 años le dijeron lo que le parecía a cada médico de acuerdo a la época también. Entonces, yo estoy segura que la tuvo mi abuelo, mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre, yo y uno de mis hijos por el momento. No salteó generación. Evidentemente la carga genética era muy grande.
Ajá. Eso es una de las cosas que demuestra esto, es la frecuencia de la enfermedad en los distintos lugares de la Tierra. Sí. Para nosotros sigue siendo una enfermedad rara, aunque es muy probable que esté subdiagnosticada. Exacto, doctor. Pero en la población en la población cercana del Mediterráneo, población turca, judías, puede ser que haya un enfermo cada 200 personas y un portador cada 4 o cada 5. O sea que eso es lo que nos va a dar la real magnitud de la enfermedad. Y eso evidentemente es lo que ha pasado en su familia, una gran carga genética con muchos portadores. Entonces se han ido agrupando y prácticamente con todas las generaciones con casos positivos. Exacto. Yo le dejo una pregunta y hacemos un corte y luego continuamos, doctor. ¿Le parece? La pregunta es, nosotros, nuestro país, rico país que era, lo hicieron, o sea, más rico, digamos, más trabajador, los que venían de España, de Italia, de los árabes y los judíos. Le dejo ese interrogante y luego retomamos. ¿Le parece, doctor Giacomone? Muy bien, bien. Bárbaro. Adelante, por favor. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Hola, soy Mariana Arias y soy la madrina de la Asociación Sin Fines de Lucro Fiebre Mediterránea Familiar Argentina. Sabés que esta es una enfermedad que es hereditaria, poco frecuente y de muy difícil diagnóstico. Si vos querés recibir más información y saber de qué se trata, podés entrar a nuestro Facebook Fiebre Mediterránea Familiar Argentina, Pacientes y Familias. Te esperamos. Karina Uranga, distinción en estética, tratamientos faciales y corporales, Escuela KU, cursos de cosmetología y estética corporal. WhatsApp 11 36 12 30 35, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Look 5D. Transforma tu imagen para una buena comunicación con el entorno. Trabajamos desde lo físico hasta lo energético. Tratamiento integral para el cabello, rostro y cuerpo. José María Moreno 393 Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Facebook e Instagram Look 5D. Y continuamos con el doctor Delfor Giacomone, que es médico reumatólogo infantil del Hospital Italiano de La Plata y también de la nueva clínica del Niño de La Plata. Le había dejado ese interrogante, ¿no es cierto, doctor? ¿Por qué nosotros podemos tenerla subdiagnosticada acá en Argentina? Bueno, hay algo que es fundamental. Para poder diagnosticar una enfermedad hay que conocerla. Por eso es muy importante hacer difusión, no solamente a nivel de la población general, que es lo que estamos haciendo en este momento, sino hacer divulgación científica a través de los cursos, en todos los congresos. Cada vez que se pueda hablar de diagnóstico diferencial, debemos incluir estos cuadros. Y afortunadamente a nivel pediátrico, ya las fiebres periódicas o los síndromes febriles recurrentes están bastante incorporados en el algoritmo de diagnóstico y de tratamiento que tienen los clínicos,
así que recibimos consultas con más asiduidad que antes. Siempre les decimos que hay que estar atentos a la periodicidad del cuadro febril, a los síntomas acompañantes, a cómo está el paciente en el momento en que está en una intercrisis, porque por lo general hay mucha discordancia en lo que pasa en el momento de la crisis febril, con todos los dolores, todo el cuadro característico, y una vez que esto pasa, porque es autolimitado el cuadro inicial, el paciente o los chicos están en perfecto estado general. Eso es muy importante para hacer el diagnóstico diferencial, sobre todo de un proceso infeccioso o de un proceso tumoral. Así que es importante estar atentos a estos síntomas, hacer la consulta precozmente ante la presencia de ellos, y a medida que se vaya conociendo más la enfermedad y que se pueda ir estableciendo con más facilidad el diagnóstico, se va a ir conociendo más, seguramente. Sí, exactamente, doctor Giacomoni, usted dijo algo que para mí es muy importante, ¿no es cierto? No se puede diagnosticar lo que no se conoce. Y si el médico, los médicos o los profesionales de la salud lo puede, de pronto una fiebre mediterránea familiar, un dermatólogo, un reumatólogo, pero por ejemplo con fiebre no se va a llevar al chico al reumatólogo, la madre la lleva al clínico y el clínico tiene que estar capacitado. Es un círculo vicioso porque acá no buscamos culpables, acá lo que buscamos es una toma de decisiones a nivel, digamos, de Ministerio de Salud, donde que ya está pasando, gracias a la iniciativa del doctor César Crespi de La Plata, amigazo nuestro y pertenece a nuestra asociación, logró que se colocase en los 2 últimos años de la carrera de medicina las materias enfermedades poco frecuentes, porque realmente son poco frecuentes, pero son más frecuentes de lo que creemos, son de difícil diagnóstico porque no hay capacitación, o sea que es un círculo vicioso. Sí, es así. Por eso, dentro de las charlas que damos habitualmente en los cursos de pediatría, dentro de los síntomas primordiales que tenemos siempre es el cuadro febril. En la reumatología pediátrica la fiebre es muy importante como diagnóstico inicial. Por ejemplo, la artritis idiopática juvenil sistémica es mucho más frecuente que el resto de las enfermedades autoinflamatorias y ya la tienen muy presente los clínicos y la derivación es temprana. Sobre eso mismo estamos trabajando con los síndromes febriles periódicos o recurrentes y afortunadamente, como lo mencioné recientemente, ya los tienen en mente y la derivación también es temprana, pero creemos que todavía hay mucho por diagnosticar y mucho por hacer en ese sentido. Exactamente, doctor, y mucho se debe a las asociaciones, porque yo hace 3 años que no duermo, y si duermo son 4 o 5 horas, porque está la cantidad de gente que nos llama y que queremos solucionarle el problema a todos y no se puede, porque todavía hay médicos que no creen en un FAPA, ni saben qué es, quiero que usted lo diga. Se confunde con resfrío. El chico está resfriado, todos los nenes son mocosos, por eso viene el mote de mocosos, porque se la pasan con moco, y las madres se desesperan que sube la temperatura. O un chico con fiebre mediterránea familiar. Es dificilísimo de diagnosticar. Sí. Bueno, en relación al FAPA que mencionó recién, es uno de los diagnósticos diferenciales de las faringitis estreptocóxicas recurrentes de la infancia. Se considera que un paciente, un chico en edad escolar, puede tener de 3 a 5 episodios de amigdalitis pultácea durante el periodo escolar. El FAPA se puede prestar a confusión, pero tiene características clínicas bien definidas: síndrome febril periódico, estomatitis aftosa, faringitis y adenomegalia cervical, con
cultivos para el estreptococo negativo. O sea, eso es muy importante. Tienen muchas características similares a la fiebre mediterránea familiar. Sí. Y hasta hace poco tiempo el FAPA se lo consideraba, se hablaba del FAPA dentro de las autoinflamatorias, por más que no reunía las características ni de laboratorio ni de causa genética, como para considerarlo como autoinflamatoria. Pero ¿qué pasa? En las últimas investigaciones se han empezado a encontrar algunas variantes genéticas que podrían relacionarlo con algunas formas de fiebre mediterránea o algunas otras mutaciones que todavía no tienen un significado claro, que se las llama de significado incierto, lo cual está sembrando dudas acerca de que el FAPA no tenga también algún origen en alguna mutación que todavía no se ha terminado de descubrir. Exacto, doctor. Y algunas veces también se descubre tardíamente, porque nosotros tenemos 3 adolescentes dentro de la asociación, 16, 18 y 22 años, donde no pueden estar con FAPA, porque un FAPA se dice que, y usted lo va a explicar mejor, que llega hacia una, digamos, adolescencia de 12 años, que ya después hay que empezar a pensar en otra enfermedad. Y la más cercana es su prima hermana, fiebre mediterránea familiar. Sí, es así. Justamente cuando un paciente llega a la adultez temprana, es decir, pasa a la adolescencia con un FAPA clínicamente activo, entonces hay que tratar de hacer el estudio genético en profundidad, porque estos serían los casos que llevaron a pensar en la posibilidad de hermanar, digamos así, la etiología genética con la fiebre mediterránea familiar. Claro, que hace 18 años atrás, quizá, tal vez, no se conocía tanto como ahora. Claro. Sí, es así. Sí. Y también vienen acá a Argentina, porque bueno, el mundo ahora se ha hecho todo a través del Zoom, de Internet, de Google, y así nos ubican. Nos mandan chiquitos de Chile, de Uruguay, y nos lo manda de Suiza. Nosotros estamos adheridos a FM Suiza y autoinflamatorias. Y hasta llegó una chica de 26 años que vive en mi propio barrio y llegó de Suiza, o sea, recomendada de Suiza, una chica que le hicieron 23 operaciones y la dejaron estéril. Porque cuando uno entra con ese dolor tan fuerte abdominal, no todos están preparados a ver si es un abdomen quirúrgico o no. Yo lo digo porque entré varias veces con el abdomen, me tocaban y me decía, no quirúrgico. Sí, doctor, lo escucho. Sí, es uno de los motivos de... yo ahora hace mucho tiempo que no veo un abdomen agudo, afortunadamente, por una fiebre mediterránea, pero hace bastantes años en el hospital tuvimos un paciente que se ingresó con un abdomen agudo de esas características, se lo operó, tenía una adenitis mesentérica, lo único que se encontró, todo normal, y posteriormente se hizo el diagnóstico cuando aparecieron otros síntomas, y en ese momento el diagnóstico fue clínico, no había confirmación genética. Claro. Es un dato también a tener en cuenta, que uno no tiene que esperar a tener la confirmación genética para iniciar el tratamiento si tiene la certeza de cualquiera de estos cuadros, porque se está ganando tiempo. Uh-huh. Yo conversé con un médico de Israel y me decía que cuando llegaban los chiquitos con los síntomas de, por ejemplo, una FMF, fiebre mediterránea familiar, lo primero que hacían es darle yo digo la pastillita mágica, ¿no? La pastillita rosa mágica, donde si responden a la pastillita mágica, no tienen ni siquiera necesidad de sacar el genético, pero como usted muy bien explicó, por la incidencia que tiene en Israel, por ejemplo, que no es la misma que la nuestra.
Sí, es así, se lo considera una prueba diagnóstica, una rápida respuesta al tratamiento, tanto en el FAPA como en la fiebre mediterránea, porque en el FAPA, con una sola toma de corticoide, suele ser suficiente para abortar los síntomas y cortar la evolución transitoriamente. Después, doctor, usted dijo algo que a mí me preocupa. En el grupo de FAPA, que yo conozco, y es una constante en todos los grupos, las madres, obvio, ante la fiebre se desesperan, y de todas formas quieren bajarlo y hasta automedican a los chicos, porque bueno, en el otro episodio se lo dimos, ahora le vamos a dar pero un poquito más. Entonces yo digo, doctor, a mí me dieron una inyección de corticoides una sola vez, de grande. Nunca más me voy a dar una inyección de corticoides, porque yo no soy una niña. Entonces lo que yo sentí, la madre se pone muy contenta, pero lo que siente el que recibe el corticoide, no todos lo reciben de la misma manera y no se puede manejar como si sería una gaseosa. No, tal cual, eso es así, el corticoide tiene que estar bien indicado, en la dosis indicada y solamente en el momento indicado para usarlo. El riesgo es que así como se medican, a veces se automedica una angina con antibióticos, y cuando la mayoría son virales, acá también se puede estar sobremedicando otro cuadro que no sea el FAPA. Por eso la indicación del corticoide tiene que ser puntual y precisa. Y después está el otro tema. Es decir, la indicación puntual específica es el corticoide, ni bien empieza el cuadro agudo. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando se llevan ya varias veces de tratamientos con corticoides, se ha visto que la duración del intervalo libre de síntomas se acorta. Entonces, en lugar de tener un episodio de FAPA por mes, empiezan a tenerlo cada 25 días, después a los 20, pueden llegar a tener un episodio cada 15 días. Ese es un efecto colateral, llamémosle así, importante del tratamiento con corticoides, que no se ve siempre, pero puede llegar a pasar. Y el tratamiento con corticoides, una sola dosis por boca, que varía de acuerdo al peso del paciente y nada más. Nosotros tenemos la suerte como asociación. Yo transmití 10 años desde adentro del Hospital Garrahan y 10 desde el Santoyani, aunque usted no lo crea, doctor, porque los médicos decían hace 33 años atrás que era falta de ética hablar en la radio y en la televisión. Entonces, es cierto, doctor, los directores mandaban a buscar al médico como si fuera un presidiario y lo sentaban en el escritorio y yo les hacía la nota, doctor, porque creo que fui una pionera de decir hay que prevenir. Nosotros tenemos que prevenir, no cuando ya tenemos la enfermedad ser hospitalizados. Y bueno, entonces conozco a todos los médicos, y a la mayoría, perdón. Y tenemos una gauchita, una pediatra, Cacisca, María Marta, que atiende a los chiquitos de la asociación con una dulzura, con una paciencia, que la madre viene de cualquier parte de nuestro país, a la mañana lo atienden, si no pueden volver a su casa, porque se van con todo, no ahora que estamos en pandemia, ¿no es cierto? Ahora es todo Zoom. Hasta tenemos una alianza que les paga el pasaje, no, se los paga la obra social. Y nosotros, a través de una alianza, le pagamos la noche de hotel. Y en los adultos, gracias al doctor Catalán Pelet, son atendidos en el Hospital Rivadavia. Tenemos más chicos que adultos, doctor, pero somos muy nuevitos. Y
como usted ya dijo, esta enfermedad no es fácil de detectar. No todos la sospechan. ¿Qué podemos agregar, doctor, con respecto a esto? Yo quisiera hacerle una preguntita. Hoy ya nos extendimos un montón, doctor. Bueno, me quedaría horas con usted. La pregunta es la del millón. Esa pastillita mágica es muy económica. Pero si mi organismo, porque yo le hablo cada vez que la tomo, le digo, mira, que caiga bien en mis intestinos, porque yo no puedo comprar ¿cómo es? El biológico, el medicamento biológico. Mi medicamento, ¿sabe cuánto cuesta, doctor? 3 millones de pesos por mes. Ese es otro problema, me parece, ¿no? Totalmente. Sí. Afortunadamente, la mayoría de los pacientes, sobre todo a nivel pediátrico, que es lo que yo más manejo, responden bien a la colchicina. Exacto, hay sí. una minoría que no la toleran y hay otros que la toleran bien, que son los mínimos, que son los que crean resistencia. Y en ese caso sí, no tenemos mucho margen de opción en cuanto a tratamiento, ¿no? No hay. ¿Tienen obras sociales? Sí. No. La obra social tiene obras que hacerle sociales, un pleito, un recurso de amparo, sí. se dilata Sí. todo, porque yo, como mayor que soy y testadura, fuerte, estuve 2 meses con diarreas y yo dije, yo me la tengo que bancar, no hay otra. Y como usted bien dijo, doctor, mi organismo se acostumbró, porque se fue bajando la dosis hasta llegar a la ideal. Sí, afortunadamente en el último tiempo no he tenido que hacer ningún trámite para pedir cobertura por el biológico, porque los pocos pacientes que tengo actualmente en seguimiento están respondiendo bien a la colchicina. Pero bueno, el recurso que uno siempre tiene ahí a mano es la solicitud de las drogas estas nuevas, ¿no? Exactamente, doctora. Hacia el final del programa yo le voy a pedir un mensaje para aquellas mamás que tienen chiquitos con FMF o FAPA. ¿Le parece bien, doctor? Sí, cómo no. Bien, gracias. Ahora bien, vamos ¿sigo? a ver algo, a ver qué nos tiene guardadito por ahí nuestro operador técnico. Algo muy importante. Una gotita de sangre salva vidas. Pesquisa neonatal para la ALD, que sea ley. Una gotita de sangre salva vidas. Pesquisa neonatal para la ALD. Que sea ley.
comento, estas cosas suelen suceder. Ahora la nota que tenía que hacer es con Verónica de Pablo, que es la cofundadora de Lautaro Te Necesita. Yo la conozco hace muchos años, o sea que hasta ahora estuvo esperando, habrá tenido un inconveniente. Cualquier cosita, si llega, vamos a hablar con ella, y si no, por supuesto, lo voy a entrevistar otro día. Doctor Giacomone, ¿está por ahí? Sí, doctor. ¿Me escucha, doctor? Bien. Bien. Sí, le escucho. Claro. Habíamos dicho, ¿qué le podemos decir a los padres cuando están en la disyuntiva de no saber qué tiene su hijo? Bueno, lo primero que tienen que hacer es, en los casos que tienen estos cuadros febriles recurrentes, es muy importante cuantificar, medir y anotar, llevar un registro de las características de la curva térmica. Con eso en mano, hacer la consulta al clínico pediatra o, si tienen dudas, directamente al reumatólogo infantil. Porque es fundamental definir esas características de la curva febril, porque ya puede ir orientando hacia el diagnóstico presuntivo, que se podrá confirmar después con la clínica o con el examen genético. Una vez diagnosticado el cuadro de fiebre mediterránea familiar, instaurado el tratamiento con colchicina, es muy importante mantenerlo a pesar de que vean que los chicos están bien. No se puede suspender el tratamiento, porque es, además de controlar las manifestaciones clínicas, es la única manera de poder prevenir complicaciones a largo plazo de la enfermedad, como puede ser la amiloidosis. Esto se consigue solamente con la toma diaria y regular de colchicina. Por más que los chicos estén bien, que haya una buena respuesta, el tratamiento es de por vida. Eso es muy importante que lo tengan grabados los papás de estos chiquitos, ¿no? Y de esa manera va a poder desarrollar y llevar una vida totalmente normal en la niñez, en la adultez temprana, y una vez que salga del resorte del manejo del pediatra, llegar en muy buenas condiciones al médico clínico. Uh-huh. Doctor, por ejemplo, ¿hasta qué edad podemos decir mi hijo tiene FAPA? Y al llegar a la adolescencia, teóricamente llega a la adolescencia y tiene síntomas, hay que seguir estudiando por otras cosas. Uh-huh. Por lo general, a los 10, 11 años ya desaparecen los brotes de FAPA. Tienen que desaparecer, no tienen que perdurar. Perfecto, doctor. Ahora bien, no es una ciencia exacta, o sea que tienen que desaparecer, deberían. Y claro, si no claro. Buscaremos otra cosa. Entiendo, doctor. A mí lo que me preocupa es, por ejemplo, lo que llamamos el periodo de transición del... digo Garrahan porque es el hospital con el cual estamos en contacto directo. Supongo que los demás son iguales, ¿no es cierto?, de pediatría. Hasta los 16 años. Y de los 16 a los 21, ¿qué pasa con ese adolescente? Por lo general nosotros los seguimos viendo hasta alrededor de los 20, 21 años. Ah, qué suerte, doctor. Es distinto a nivel del hospital público. En el hospital de niños, por ejemplo, ya a los 15 años, 16, 17 a lo sumo, en el consultorio de adolescencia, y después se derivan a hospitales de adultos. Sí. Pero nosotros en reumatología infantil, por lo general, hasta los 19, 20, 21 lo seguimos viendo. Cuesta mucho a los chicos y a la familia desprenderse del reumatólogo pediatra, pero bueno, es muy importante implementar la transición y que no sea solamente una notita de derivación, mando a fulanito de tal que tiene tal el problema. Lo que hay que hacer es hablar con el reumatólogo de adulto, que lo va a seguir viendo, de ser posible hacer algunas consultas en forma conjunta, hasta que se familiarice y se interiorice bien el paciente de el nuevo cambio de forma de atención que seguramente va a tener.
Doctor Giacomone, yo le agradezco muchísimo, muchísimo. Nuestro programa llegó a su fin. Desde ya lo voy a invitar para que nos venga a hablar en otra oportunidad acerca del Congreso del Azar, donde usted es miembro del Consejo de Educación. Doctor, gracias. Con Gracias respecto a la audiencia, recuerden, los espero la próxima semana en este mismo horario. Chau, chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.